Continuamos. Seguimos con el preprocesamiento. Recordemos que estamos en la fase de preprocesamiento. En este caso vamos a entrar a los datos de ingeniería, damos doble clic y nos encontramos con este cuadro, con estas especificaciones. Recordemos que ¿hacia dónde vamos o qué apuntamos? Apuntamos a que tenemos modelado explícitamente la placa base con la columna, con un tramo de columna y la llave de corte. Esos materiales, ese componente estructural, le vamos a asignar un material. Ese material tiene la característica de que tiene un modelo de plasticidad asociado, es decir, como lógicamente esperamos que haya una incursión elástica o parte de una incursión elástica por la magnitud de momento que se presenta, por la magnitud de momento de carga axial, es decir, por las solicitaciones, le vamos a incluir un modelo de plasticidad al análisis, por si hay esfuerzos que superan el punto de fluencia. Para esto vamos a asociar un acero, un material, en este caso por defecto tenemos un acero estructural, pero este acero estructural es lineal. Para contemplar la no linealidad nos vamos aquí en datos de ingeniería, buscamos este material aquí en este ítem, ¿listo? Materiales generales, materiales genéricos no lineales. Al dar clic en ese ítem, algo pasó, esperemos que la herramienta responda. Está pensando. Al tocar los materiales no lineales, se muestra este acero estructural y tiene esa especificación NL, que es de la característica de no lineal. Al tocar aquí en el más, adicionamos esos datos a la configuración de materiales, de nuestra data de material. Adicional a eso, en materiales generales adicionamos el concreto. El concreto sí no vamos a incurrir en la no linealidad del concreto, simplemente en el concreto vamos a tener un componente elástico lineal. Vemos más adelante en el postprocesamiento si es necesario devolvernos a este paso e incluir un análisis de plasticidad del concreto, pero por ahora no lo vamos a asumir para efectos de este análisis. Le damos en el más para adicionar. Aquí se nos muestra que cuando le damos en el más nos aparece este librito, es decir, que ya está adicionado a los datos de ingeniería. Nos devolvemos al filtro, tocamos aquí en el filtro de ingeniería y vemos que tenemos asociados tres materiales: concreto, el acero es estructural, el acero estructural tiene todas las componentes lineales, y el acero estructural pero con las componentes que requerimos de no linealidad. Entonces empezamos a definir, me interesa el concreto, entonces tocamos el concreto y en la parte inferior lo que vemos es, permítame, saco un pantallazo, y lo que observamos es lo siguiente: tenemos los campos de materiales. En este ítem está la densidad, aquí tenemos los datos, el coeficiente de expansión térmica. Esos datos cobran relevancia si fuera a hacer una física acoplada por medio de transferencia de calor, pero no es mi caso, entonces no es relevante. Aquí tenemos los valores elásticos. Para este caso vamos a aplicar el módulo de elasticidad. Para este caso aquí está el módulo de Yono, módulo elástico. Introducimos este valor
módulo de Poisson, un módulo de compresibilidad, un módulo de corte. Recordemos que el módulo de corte depende del módulo de elasticidad y el módulo de Poisson. Resistencia a la tensión, resistencia de fluencia a la compresión, tensión última y resistencia de compresión última. Aquí el valor que vamos a dictar es este valor, que sería este valor, sería el conocido F' sub 0, ¿correcto? F' sub 0. Para esto nos vamos, empezamos la densidad, volvemos a la herramienta, y ponemos como densidad del concreto 2400 kilogramos metro cúbico. Tengo el módulo de elasticidad y módulo de Poisson. Nos vamos a valor de megapascales. Abrimos nuestra herramienta MATCAD. Decimos que el concreto, miremos en las especificaciones cuál es la calidad del concreto. En este caso no tenemos una característica de concreto específica. Nos podemos ir tal vez al detalle a ver si tal vez tenemos una resistencia cilíndrica del concreto, por lo que no la vemos. Entonces vamos a definir que esto va a ser un concreto F'C de 280 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Recordemos que esto es equivalente a un concreto más o menos de 4000 psi o 27.5 megapascales, aproximadamente 28 megapascales. Entonces vamos a trabajar con 27.5 megapascales de F'C. Volvemos a la herramienta. El F'C es este F'C que está acá. Nos vamos a megapascales. Este sería un F'C de 27.5, 28 megapascales. El módulo de elasticidad, recordemos que es el módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad del concreto es 15.100 la raíz cuadrada, 15.100 la raíz cuadrada de F'C. Y tenemos que incluir, esto es en unidades de kilogramo por centímetro cuadrado, por lo que el módulo de elasticidad en megapascales, cambiamos el formato matemático a valores decimales, nos ponemos con 0 valores decimales, sería 24.779 megapascales. Nos llevamos este valor como módulo de elasticidad a nuestra herramienta. El módulo de elasticidad sería 24.779 megapascales, el coeficiente de Poisson 0.18, y ya tenemos configurada la data del concreto. Este acero estructural no es de mi interés. Este componente estructural no lineal, este material llamado estructural no lineal, vamos a modificarlo. La densidad del acero es 7850, muy conocido por todos. El módulo de elasticidad del concreto son 200.000 megapascales, 2 a la 11. Si nos ponemos en unidades de megapascales, aquí están los 200.000 megapascales del acero. El coeficiente de Poisson 0.3, módulo de compresibilidad y módulo de corte. No son editables porque realmente dependen del módulo de elasticidad y del coeficiente de Poisson, entonces pues claramente no se dejan editar, porque internamente ya tiene ANSYS dentro de su rutina asociado cuáles son las ecuaciones que se derivan del módulo de elasticidad y del coeficiente de Poisson. Ponemos esto en unidades de megapascales. Aquí lo que vemos es, aquí está asociado la no linealidad del material, ¿correcto? Entonces lo que tenemos aquí es un material isotrópico, un material por endurecimiento isotrópico. Ese va a ser nuestro modelo de plasticidad que vamos a tener en cuenta para la condición estructural de los elementos de acero, donde el límite de fluencia del material va a ser un acero A572 grados 50 o tal vez un A992 grados 50, donde su límite de fluencia son 350 megapascales o su equivalente a 3.515 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Y el módulo tangente va a ser 1450. ¿Cuál es el módulo tangente?
El módulo tangente es la pendiente que hay aquí, en esta zona. ¿Correcto? Si yo le pusiera módulo tangente 0, esto sería una curva completamente horizontal. Le ponemos esa especificación de módulo tangente para que este proceso nos ayude con la convergencia numérica. Más adelante vamos a discutir de este proceso. Entonces, nuestro modelo de material, lo que estamos teniendo en cuenta en esta zona, ese modelo de material está asociado a esa curva. Está la curva de material, la curva esfuerzo, lo observamos, está la curva esfuerzo de formación que le vamos a imponer al acero estructural. Ya tenemos el material configurado, cerramos aquí la data de materiales, ya tenemos aquí un chulo. ¿Listo? O sea, en los datos de materiales ya estamos ok. Seguimos con el modelo. Para setear el modelo, simplemente le damos doble clic y vemos un aviso que dice que se está inicializando el modelo de análisis mecánico. ¿Dónde lo vemos? Lo vemos en esta parte. Y está inicializando el modelo de análisis mecánico hasta que abre. Entonces esperamos un instante a que el modelo abra. Y recordemos que lo que tenemos que hacer, todo esto hace parte del preprocesamiento. Vamos a configurar el material, vamos a asignarle el material a cada perfil, lo que le corresponde al pedestal de concreto, pues vamos a asignar el material de concreto que concibimos y ya abrió. Lo primero que podemos hacer aquí es en este factor de explosión, lo podemos poner tal vez en 8, rotamos y nos damos cuenta de que efectivamente tenemos la placa base con la llave de corte y el tramo de columna que dibujamos en la herramienta SpaceClaim. Y en esta sección tenemos el pedestal con su respectivo agujero, corresponde exactamente con el volumen de la llave de corte. Cerramos la explosión. El orden de trabajo es el siguiente. En este árbol de trabajo prácticamente casi que nos indica: primero seteamos este ítem, seguimos con este ítem, si hay una configuración o un reposicionamiento para que se nos favorezca el postprocesamiento de los datos y debemos de configurar un nuevo sistema de coordenadas, o debemos tal vez mover un sistema de coordenadas, o necesitamos un sistema de coordenadas auxiliar, o queremos cambiar el sistema de coordenadas cilíndrico o tal vez radiales, lo podemos hacer. Aquí configuramos las conexiones, la malla y nos pasamos con el seteo de la configuración del análisis estructural. Entonces vamos paso a paso. Nos vamos primero con la geometría. Esta geometría le damos clic derecho F2, renombramos y le decimos que esto es la parte estructural de acero. Le podemos poner tal vez placa base, voy a hacer el nombre para disminuirle el largo, PB de placa base, raya C, columna. Este segundo sólido, clic derecho renombrar, le podemos poner tal vez pedestal. Con eso en mente ya abrimos la pestaña de materiales, tenemos los 3 materiales que configuramos en la sección pasada. Está el concreto, está el acero no lineal y está el acero lineal. Los 3 están activos. Para agregarle el material a las secciones, aquí en placa base columna, en este punto material, el material que se le va a asignar es el acero estructural no lineal. Asignamos ese efecto, le decimos que sí tenga en cuenta el efecto no lineal para este caso, es decir, los efectos no lineales de grandes deformaciones, los efectos no lineales de contacto y los efectos no lineales por material.
Hacemos lo propio para el pedestal. El pedestal claramente no es acero estructural, sino que es concreto y queda completamente definido. Posteriormente nos vamos al ítem de conexiones. En el ítem de conexiones damos clic en el más y vemos cómo, y tal vez nos vendría bien darle una explosión, vemos cómo están las superficies de contacto definidas. Automáticamente, como en la geometría la dejamos dentro de la misma interfaz de ANSYS, dentro de las mismas herramientas que nos da ANSYS, como lo es el SpaceClaim. Entonces, esas superficies de contacto ya vienen definidas debido a la separación que le dejamos nosotros al momento de hacer la geometría. Recordemos que cuando nosotros dibujamos la llave de corte, la placa base con la columna y la llave de corte, dibujamos el pedestal, lo que hicimos fue una operación booleana de resta, le extrajimos el volumen de la llave de corte al volumen del pedestal, por lo que me quedó ahí esa abertura de volumétrica, tal que exactamente encaja la llave de corte dentro del pedestal. Entonces, al tener esa tolerancia que es muy baja, prácticamente casi que cero, el contacto está allí, la herramienta identifica esas superficies de contacto y me las propone. Entonces, esa es una propuesta, él hace una propuesta automática. Está bien como ingeniero yo revisar si efectivamente esos van a ser los contactos, si la superficie roja va a estar en contacto con la superficie azul, claramente sí va a estar en contacto, ¿sabes? Entonces está muy bien lo que la herramienta hizo. Entonces el contacto está correcto. Ahora, ¿qué tenemos que setearle al contacto? El tipo de contacto. Entonces tenemos aquí contacto tipo bonded. Contacto tipo bonded es el contacto, tal vez que lo podemos definir de esta manera, y es un contacto en donde se comparten absolutamente todos los grados de libertad. Es decir, si las dos superficies fueran una. O sea, si estuviera unida por medio de, pudiera decirse así, por medio de soldadura. Entonces está la superficie bonded, está la superficie de no separación, superficie sin fricción, superficie con rugosidad y superficie con fricción. Para este caso vamos a utilizar la superficie con fricción y nos devolvemos y vamos aquí en este caso para ver cuál era el coeficiente de fricción que vamos a trabajar. Recordemos que el coeficiente de fricción es 0.45, por lo que utilizamos 0.45 como coeficiente de fricción. ¿Correcto? Hasta allí todo en orden. Hasta allí todo en orden. Ya tenemos el contacto definido. Seguido vamos a definir las barras, vamos a definir el resorte que corresponde con las barras de anclaje. Recordemos que las barras de anclaje, el diseño de las barras de anclaje o la incorporación de las barras de anclaje dentro de este modelo numérico es una simplificación por medio de un resorte que tiene una rigidez que ya la calculamos. Esa rigidez, recordemos que se deriva de investigaciones experimentales que ya hemos comentado. Entonces, para eso aquí en conexiones le damos clic derecho, insertar resorte. Insertamos el primer resorte. Al insertar el primer resorte se nos despliega este cuadro. En este cuadro, para poder tener yo más visual, bajo un poquitico de esto y subo un poquito de esto. Pudiese subirlo un poquito más para tener más visual de toda esta ventana. Tenemos que el material del resorte, en este caso, no es de mi interés porque yo ya le asocié un material a través de un módulo de elasticidad. Le asocié un área sección transversal a través del área. Recordemos que esa rigidez la encontramos como el módulo de elasticidad por el área dividido entre la longitud. Entonces ya le tengo asociado las características tanto geométricas como de sección transversal y de material. Por lo que en material lo podemos dejar como non. El tipo de resorte puede ser longitudinal o puede ser torsional. En este caso me interesa la rigidez, el resorte lineal. El comportamiento es que se active la matriz de rigidez tanto en compresión como en tensión. Recordemos que lo que dijimos es que la matriz de rigidez o que la rigidez del resorte se incorpore cuando se ve solicitada en cargas de tensión, pero en cargas de compresión no. Por lo que le decimos que el resorte solo trabaje a tensión. Ahora, la rigidez del resorte, aquí tenemos en unidades de Newton milímetro. Nos vamos a nuestros cálculos, los cálculos que hicimos. Permítanme lo encuentro.
Permítame, no encuentro, creo que aquí está. La rigidez es 518.459. 518.459 newton milímetros. ¿Correcto? Nos devolvemos. K sub T, 518.400. Exacto, aquí K sub T es igual a 518.459. Esto escribámoslo aquí para que nos quede claro, es la rigidez de cada perno o barra de anclaje. Nos queda completamente claro. Este valor nos lo llevamos, lo copiamos y lo pegamos. Aquí le damos control B y ahí tenemos ese valor de rigidez. Aquí sí tiene una precarga, no tenemos una precarga. La longitud del resorte él automáticamente lo calcula, ya lo vamos a ver. Aquí en este punto lo que tenemos es el contacto, si ese resorte va a estar en contacto cuerpo a cuerpo o está en contacto cuerpo con una tierra, con un suelo. Cuando nos interesa cuerpo a cuerpo, como estamos haciendo modelos de dinámica rígida, modelos de dinámica, modelos de dinámica rígida prácticamente. Entonces, que me interesa ver qué pasa cuando un cuerpo se mueve, qué fuerzas o qué movimientos le transmite otro cuerpo. Tal vez aquí cobraría validez. Entonces, nos vamos aquí en body ground. Aquí, ¿cuál es la parte móvil? En la parte móvil, aquí en el scope, seleccionamos aquí que tengamos seleccionado áreas y tocamos esta superficie. Permítanme, me devuelvo a 0 y por acá el pedestal lo voy a ocultar. Voy a ocultar el cuerpo. ¿Listo? Para tener una mejor visual, me devuelvo al contacto, aquí era donde estaba. Aquí la selección del cuerpo móvil, en este caso va a ser ahí ese cilindro interno donde aplicar, y aquí ya ese va a ser mi cuerpo, el cuerpo móvil, y el punto de referencia va a ser en X 285 milímetros, tal cual como vemos aquí, 285 milímetros. ¿Qué estamos haciendo para que quede claro? Permítame, saco nuevamente un recorte. ¿Qué estamos haciendo? Al seleccionar este punto, al seleccionar esta superficie interna, el programa detecta cuál es la ubicación de este punto, ese punto medio en el espacio. Entonces me da la coordenada X, Y y Z. Ahora yo necesito que el resorte esté en esta posición. Entonces voy a ubicar la misma coordenada X y Z acá abajo. Entonces esta coordenada X y Z las tengo que poner aquí, X aquí y Z en este punto. Ahora, yo estoy aquí ubicado en menos 35 milímetros, aquí, porque el 0 está en este punto, en este plano, ¿correcto? Aquí, en este punto está el 0. Y la placa tiene 70 milímetros, o sea que en un punto medio estoy en menos 35 milímetros. La longitud total de la barra, esta longitud total de la barra, va a ser la que concibimos en este modelo, que va a ser la longitud efectiva de la barra. Para nuestro cálculo sería la longitud efectiva son 440 milímetros. Lo vemos aquí. Son 440 milímetros, ¿correcto? 440 milímetros. Por lo que, para que estos sean 440 milímetros, ¿qué necesitaría? Yo estoy en menos 35 milímetros. Entonces, esa coordenada sería menos 35 milímetros menos 440 milímetros, por lo que la coordenada sería menos 475 milímetros. En ese orden de ideas, aquí en esta referencia tendría yo que poner menos 475 milímetros. Al poner eso, me va a aparecer que la longitud total del resorte va a ser menos 475 milímetros. Lo vamos a ver.
Entonces procedemos ya con eso definido, 285 milímetros menos 475 milímetros, en Y menos 475 y en Z 285 milímetros. Observamos que el resorte se nos da, la longitud del resorte, spring length, la longitud del resorte son 440 milímetros, ¿correcto? Aquí observamos que la longitud del resorte son 440 milímetros. Vemos que si alejamos el resorte, vemos que ya tenemos acoplado ese resorte. Y hacemos lo propio para cada una de las 8 perforaciones. Por lo que hacemos sería, lo que podemos hacer es tal vez duplicar ese resorte está duplicado, la cara de ese resorte sería esta, le vamos aquí a aplicar, y lo que hacemos es, aquí ponemos 95 milímetros y estamos correctos. Duplicamos ese resorte, la cara sería aplicamos, y la coordenada en X sería menos 95 milímetros. Vemos como el modelo va quedando de manera correcta. Duplicamos ese resorte, clic derecho, duplicar, la cara es esta, aplicamos, la coordenada X, menos 285, y estamos ok. Giramos el modelo, copiamos ese resorte, duplicamos ese resorte, la cara sería esta, aplicamos, y la coordenada X menos 285, la coordenada Z menos 285 milímetros. Seguimos haciendo lo propio, duplicamos, seleccionamos la cara, coordenada X menos 95. Seguimos, para, aplicamos, coordenada X 95 milímetros, y por último duplicamos y coordenada X 285 milímetros. Ya tenemos todos los resortes, que los resortes lo que me están es modelando de manera explícita las barras de anclaje, que únicamente me contemplan la carga en tracción, ¿correcto? Seguimos. Esto lo bajamos ya un poco para poder ver el resto de parámetros que necesitamos setear. Este ya está seteado, lo minimizamos. Ya está seteado, lo minimizamos. Los resortes ya están seteados, los minimizamos. Esto le podemos poner nombre, podemos poner perno 1, perno 2, perno 3, perno 4, perno 5, perno 6, perno 7. Hagámoslo, renombremos, pongámosle P1, a este resorte pongámosle P2. Esto nos va a servir al momento de postprocesar, ver cuál es la fuerza que aparece en cada barra. Entonces tal vez nos conviene definir los nombres de manera correcta. P5, clic derecho, recordemos. P6, seleccionamos, clic derecho, renombramos. P7, clic derecho, renombramos. P8, 8 carros. Los contactos, minimizamos. Ahora nos vamos con la malla, la creación de la malla. Para la creación de la malla, si necesitamos, aquí en geometría, ver el pedestal. El pedestal, le decimos que por favor nos muestre el cuerpo del pedestal. Nuestro cuerpo del pedestal. Seleccionamos aquí en este punto, para que vamos a tener selección de sólidos. Seleccionamos los dos sólidos. Tenemos los dos sólidos seleccionados, aquí los dos cuerpos. Indica aquí en esta zona, dos cuerpos seleccionados. En malla, clic derecho, insertar, e insertamos un método. Vemos que se seleccionaron dos cuerpos. Le damos aquí, en vez de automático, vemos que van a ser hexaedros dominantes.
van a ser elementos volumétricos tipo saedro. Lo que quiero o se pretende que sea prioritario a la hora de ejecutar la malla. A la hora de ejecutar la malla. Posterior a eso seleccionamos solo el elemento estructural de acero. Clic derecho, insertamos un sizing, es decir, que la malla, el mallado, no tenga una dimensión superior a 10 milímetros, para este caso, 10 milímetros, y el pedestal, insertamos un sizing, el pedestal le vamos a poner un mallado de 50 milímetros, es decir, 5 veces. Una vez está esas configuraciones, le damos en Mesh, clic derecho, generar Mesh. Automáticamente la herramienta empieza con sus algoritmos de procesamiento a generar la malla. Vamos a ver el resultado. Vamos a ver qué nos dice la herramienta numérica. Ya terminó la herramienta numérica con su proceso de enmallado. Lo que vemos es un mallado bastante fino, la placa base, y un modelo menos fino en el pedestal de concreto. Realmente lo que nos interesa ver cuál es el comportamiento de la placa, por lo que digamos que este mallado en principio sería una buena aproximación. ¿De qué depende si necesito un mallado menos robusto o más robusto? Recuerden que entre el mallado sea más robusto, es decir, más fino, más recurso computacional necesitamos para poder resolver todas las ecuaciones que me describen el fenómeno físico, ¿correcto? Recordemos que esto es un problema numérico. Necesito resolver muchas ecuaciones. Al discretizar, entre más fino, más robusto el modelo, ¿correcto? Ahora, ¿de qué depende de que tenga más o menos malla? Depende de un modelo de convergencia numérica. O sea, yo lo que tengo que hacer es agarrar una variable de interés, por ejemplo esfuerzo. El esfuerzo de Von Mises, digamos, va a ser mi parámetro en un punto específico o en una zona específica, puede ser en donde se concentra más el daño, donde más esfuerzo, más niveles de esfuerzo hay. Ese va a ser mi parámetro en esa zona, mi nivel de convergencia. Mi parámetro de convergencia más bien va a ser el esfuerzo de Von Mises. Entonces, en ese punto, en esa zona, hago una gráfica de esfuerzo. Lo que necesitamos hacer es una gráfica, permítanme. Este mallado, vamos a tener un número de nodos específico, un número específico de nodos. Entonces yo aquí voy a tener una gráfica de esfuerzo contra número de nodos, ¿correcto? Entonces digamos que este modelo me arrancó un número de nodos tal cual que ya estoy por acá en esta zona. Por lo general, la curva de convergencia es entre más esfuerzo, entre más nodos, mayor es el esfuerzo. A mayor número de nodos, mayor nivel de esfuerzo. Hasta que voy a llegar a un punto, a no ser que tenga divergencia numérica, por muchas razones que describiremos en videos posteriores, se puede llegar, si tengo divergencia numérica, que esto nunca va a converger, es decir, por más número de nodos que ponga, mayor nivel de esfuerzo. Pero si el modelo está bien, conceptualmente está bien concebido, va a llegar a un punto en donde entre más nodos ponga, el delta de esfuerzo, el diferencial de esfuerzo va a ser muy pequeño. Entonces, por ejemplo, a este número de nodos tengo este nivel de esfuerzo. Si amplío el número de nodos, es decir, hago la malla un poco más robusta, el cambio en ese esfuerzo va a ser muy pequeño. Para nosotros, ese cambio de esfuerzo, después de que esté por debajo del 7, tal vez 8%, lo consideramos aceptable. Es decir, ponemos una malla robusta,
verificamos los esfuerzos. En este caso, podrían ser desplazamientos, podrían ser deformaciones unitarias, la variable que sea de interés. Supongamos que son esfuerzos. Número 2, esfuerzos. Se hace una malla robusta, vemos qué pasa cuando refinamos, vemos cuál fue el cambio en el esfuerzo, está por encima del 10%, por encima del 8%. Hacemos la siguiente malla encima del 8%, hacemos la siguiente malla encima del 8%, n veces hasta que ese cambio sea inferior al 8%. Una vez sea inferior al 8%, con esa malla nos quedamos. Con esa malla nos quedamos. Seguimos. Está la malla. Después de que tenemos seteada la malla, configurar la malla, ya lo que nos resta es hacer la configuración del análisis estructural, análisis estático estructural, donde vamos a configurar la no linealidad geométrica, vamos a configurar unos pasos de carga específicos para ayudarle un poco a la herramienta computacional a la que resuelva todas esas ecuaciones, todas esas ecuaciones, resuelva todo el problema numérico un poco más fácil. Les vamos a dar unos parámetros bien interesantes. Vamos a poner el estado de cargas, vamos a poner las cargas, vamos a la carga axial, vamos a poner el momento flector, vamos a hablar un poco de dónde sale esa carga axial y ese momento flector, de acuerdo con lo que nos dice la norma. Vamos a poner el apoyo, un apoyo fijo, como ya lo habíamos comentado antes, y con eso quedamos concluidos para poder hacer el procesamiento de este problema. Seguido postprocesamiento y sacaremos unas conclusiones bastante interesantes.